El fundador de Telegram es arrestado en Francia bajo cargos relacionados con el terrorismo, difusión de contenido sexual con menores y tráfico de drogas, aun sin ser el autor directo de dichos delitos. Vuelta a la carga tras unas merecidas vacaciones. Vuelve Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publico este episodio el 18 de septiembre de 2024. Estamos en el episodio número 129 y mi nombre es Martín Vigo. Hola queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Qué ganas tenía ya de volver? Ha pasado un mes desde la última vez que habéis escuchado algo de mí. He estado de vacaciones, espero que me permitáis el lujo de poder decir que creo que merecidas. Me han sentado súper bien y vengo con más fuerza y ganas que nunca. Gracias por los ánimos, las collejas y las broncas, evidentemente de manera amigable, que me ponéis por redes sociales pidiendo que publique ya. Como os digo, estaba de vacaciones, pero ya estamos aquí de vuelta. De hecho, me he pegado unas vacaciones bastante chulas. He estado en Las Vegas para la conferencia de Black Hat y DEFCON. He estado de viaje por Estados Unidos. Acabé una semana en el desierto en Burning Man, desconectando totalmente de la tecnología. Así que ya os digo que vengo de vuelta con mucha fuerza. Como siempre, la tradición manda que dé las gracias a nuestros mecenas de Patreon que me permiten irme de vacaciones y aún así siguen ahí aportando y ayudando a que este proyecto sea posible, porque requiere mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos los que decidís aportar económicamente para mantener este proyecto vivo, y los que os queréis apuntar tienen un montón de beneficios. Lo podéis hacer en patreon.com/Tierra de Hackers. Y por supuesto también son necesarios nuestros sponsors, y esta semana tenemos uno nuevo, Internext. Internext es una de las mejores soluciones para el almacenamiento en la nube de manera segura, privada y de código abierto. Funciona similar a Google Drive, pero no tiene acceso a tus datos. Con Internext puedes almacenar y compartir archivos y fotos de manera segura, sabiendo que tus datos están protegidos e inaccesibles a otros. A diferencia de otros proveedores de almacenamiento en la nube, Internext prioriza tu privacidad con cifrado de extremo a extremo y sin acceso a tus datos, asegurando que solo tú tengas control sobre tu información. Además, su compromiso con el cumplimiento del RGPD garantiza que tus datos permanezcan seguros. Internext es una excelente opción para quienes buscan un almacenamiento en la nube seguro y asequible, y ahora mismo están ofreciendo en exclusiva a los oyentes de Tierra de Hackers, ese eres tú, querido oyente, un 82% de descuento en todos sus planes vitalicios. Así es, un solo pago para almacenar tus archivos de por vida. Visita internext.com, internext.com, y usa el código Tierra de Hackers todo junto al finalizar la compra. Os dejo el enlace directo en las notas del episodio. Toca irnos a la noticia. Y esta que vamos a cubrir hoy es el tipo de tema que abre el debate en una serie de cuestiones que son sencillas de explicar, pero complejas de afrontar a la hora de decidir de qué lado de la ecuación estar. Hablaremos de libertad de expresión, responsabilidad sobre los contenidos en plataformas en las que el contenido lo aportan terceros y el control de la información, de los principios que tiene cada uno como individuo y el límite hasta donde los puede llevar, de política y de geopolítica, de políticos y de intereses políticos, de la complejidad de querer tener libertad y seguridad al mismo tiempo. Hace unas semanas el fundador, CEO y dueño de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en el aeropuerto francés de Le Bourget, cerquita de París. Pavel Valeryevich Durov es un emprendedor billonario de 39 años y de origen ruso. Su historia es muy interesante y para preparar la noticia una de las primeras cosas que hice es escucharme una entrevista de más o menos una hora donde hablaba de su vida al periodista y de cómo lo que le mueve
realmente en la vida son sus principios. Pero también otros datos curiosos de este personaje se cubren en la entrevista, que no son pocos y que he ido encontrando, aparte de en la entrevista, pues por otras fuentes. Pavel se define políticamente como un libertario y es además conocido que sigue un estilo de vida conocido como ascetismo, una filosofía de vida que se enfoca en encontrar el equilibrio espiritual mediante la abstención de los placeres de la vida, tales como la ingesta de alcohol, comprar cosas que no son estrictamente necesarias, abstinencia temporal de comida o incluso relaciones sexuales, privación del sueño, votos de silencio, sometimiento a climas fríos o extremadamente calurosos, vamos, un montón de cosas. Básicamente, llevar una vida incómoda, por no decirlo de otra manera, con el objetivo de no solo elevar tu espiritualidad, sino también mostrar rechazo al mundo en el que vivimos y por tanto te esfuerzas en crear la mínima dependencia de este mediante la abstención de todo lo que puedas. Si bien esto es lo que comenta Pavel, su Instagram, que me fui a verlo, desde mi punto de vista no concuerda exactamente con todo esto. Fotos sin camiseta pidiendo likes, el tío es guapete, no os voy a engañar, está en forma. Fotos en hoteles paradisíacos, barcos, aviones, no sé, un poco contradictorio con el estilo de vida que supuestamente lleva. Otro dato curioso es que tiene al menos 4 pasaportes, el ruso por nacimiento, uno de Dubái y otro francés que le abre las puertas a la Unión Europea. Pero el más curioso fue el primero que obtuvo, a mayores del ruso por nacimiento. Tiene la nacionalidad de Saint Kitts y Nevis. Yo no sabía ni que existía esta nación, pero es una de las cosas chulas de ser el autor de este podcast, que aprendo en cada episodio. Son un par de islas perdidas en el Caribe que están cerca de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, para que te sitúes en el mapa, querido oyente. Pues es uno de los pasaportes que tiene y además os comentaré varias características de este pasaporte. Pero bueno, Padov empezó su vida de emprendedor fundando VK en 2006, el Facebook ruso que usan millones y millones de personas a día de hoy. Lo fundó junto a su hermano, Nikolai, que está de hecho considerado un genio gracias a ganar constantemente competiciones internacionales de matemáticas y de programación. La red social alcanzó en poco tiempo una popularidad enorme y al cabo de unos años, sobre 2011, empezaron los primeros roces a nivel político. El gobierno ruso demandaba de aquella la retirada de las páginas de opositores políticos que tenían en VK. Y Pavel ya empezó a mostrar los dientes de aquella, publicando una imagen de un perro con capucha como respuesta al intento por parte de la policía rusa de detenerle. En 2013 volvió a encontrarse con problemas cuando el servicio secreto ruso decidió empezar a bloquear páginas en Internet que apoyaban un movimiento de protesta liderado por Ucrania. Pavel publicó online una serie de documentos en los que se le exigía que entregase información sobre los miembros de los grupos que formaban parte de este movimiento. Esto le llevó a la decisión de abandonar completamente la red social, es decir, dejar de ser el CEO, y eso que él mismo la había creado hace años. Y fue ahí cuando empezó a hacerse con pasaportes de otros países, como os comentaba. El primero era el de Saint Kitts y Nevis, un pasaporte muy valioso entre los millonarios, ya que es un paraíso fiscal y además da acceso a Europa y Gran Bretaña sin necesidad de visado, por lo que es una puerta de entrada a Europa perfecta. ¿Y perfecta por qué? Porque es un pasaporte que literalmente puedes comprar. A Pavel le costó concretamente $250.000, que para un billonario no es calderilla. Es lo que te pide esta nación que dones a la industria local, mayormente la industria de la caña de azúcar. Pero es que además el propio Pavel posteó en sus redes sociales que obtuvo el pasaporte en 2013 y sin haber pisado las islas en su vida. Y además ponía que no tenía planes de hacerlo. Algo que es muy conveniente porque puedes obtener el pasaporte sin moverte de tu casa. Simplemente con donar $250.000, porque pagar sonaría mal. Y es precisamente
en 2017, el año que estaba viviendo de manera permanente en Dubái, no en estas islas. Y es en Dubái donde oficialmente están las oficinas de Telegram a día de hoy. Con una fortuna importante ya en 2017, no se sabe bien ni cómo ni por qué los Emiratos Árabes decidieron darle la nacionalidad. Esto es bastante curioso porque los países árabes son conocidos por no brindar una vía a los extranjeros para hacerse con un pasaporte. Protegen muchísimo eso y a no ser de que hayas nacido allí y tus padres sean nacionales, es imposible conseguir el pasaporte, la nacionalidad. La única vía que he encontrado es una excepción para Dubái que hay en la que si tienes un doctorado con investigaciones internacionales, eres un médico con mucha reputación o un inversor, puedes pedirla y curiosamente la decisión está en manos de uno de los 7 jeques que gobiernan los Emiratos Árabes o directamente el príncipe. Pues bien, se ha fotografiado a Pavel con el príncipe de Dubái en su día, en 2021, por lo que quizás su pasaporte vino por esos lazos con la élite local. Bueno, tenemos ya 3 pasaportes en el bolsillo de Pavel. Nos queda solo el francés en Europa, ¿no? Por la puerta grande. Este es todavía más raro, porque la vía para obtener el pasaporte francés, o prácticamente cualquiera en la Unión Europea, es mínimo residir en el país durante varios años. Para Francia, concretamente, entre 2 y 5 años, cosa que Pavel no ha hecho nunca. En 2018 se conoce una reunión entre el presidente Emmanuel Macron y Pavel, así que una vez más parece ser que el fundador de Telegram sabe moverse y aprovechar al máximo su red de contactos, aunque al final haya sido precisamente ese país quien le haya detenido. Pero es aquí donde os cuento un giro dramático de los acontecimientos, y es que en su día una investigación del Washington Post sacaba a la luz una campaña de espionaje coordinada en conjunto por Francia y Emiratos Árabes contra Pavel Durov. Las mismas naciones que le dieron pasaportes en extrañas circunstancias estaban a la vez hackeando su iPhone en 2017 en una operación que se llamó Purple Music. La justificación para hackear el teléfono del fundador de Telegram era la preocupación por el uso de Telegram por parte de grupos extremistas islamistas, narcotraficantes y cibercriminales. Pero se sabe también que otras preocupaciones realmente eran grupos de la oposición y pro-democracia que se organizaban a través de Telegram y que sabemos pues que en los países árabes pues no son muy bienvenidos. Pero añado más en torno al espionaje, ya que es el propio Pavel, en una de las entrevistas que estuve escuchando, donde narra cómo en un viaje a Estados Unidos, un país donde dice que no vuelve a pisar, uno de los programadores de Telegram, que creo que son solo 7, es un equipo muy muy pequeño que trabaja para él, le contó que un agente de la CIA intentó básicamente convencerle para que le diese información sobre Telegram, sobre qué tipo de software utilizaban a la hora de utilizar librerías, qué tipo de librerías open source, y básicamente un intento de conseguir un insider dentro del círculo de Pavel y con acceso al código de Telegram. Y Pavel añadió que incluso a él también, en esa visita, hubo un momento que fueron a su hotel 2 personas que trabajaban para la CIA simplemente, para charlar, pero que básicamente querían conseguir información sobre Telegram y la arquitectura y cómo estaba empleado. Por tanto, vemos que hay al menos 2 naciones que han directamente hackeado el teléfono y Estados Unidos que tenía como mínimo interés de hablar con él. Pero bueno, todo este rato hablando y solo hemos cubierto los pasaportes de Pavel. Yo os decía que es un tío muy peculiar. Os podía hablar, por ejemplo, también de que tiene 2 hijos reconocidos con una chica que conoció en Barcelona, pero
A la vez fue denunciado por otra mujer que dice tener 3 hijos más con él y, esta mujer se aseguró de enviar documentación como prueba al medio de comunicación Forbes, que de hecho leí que verificó la legitimidad de estos documentos que probaban que los hijos eran de Pavel y ella era la madre. Pues esta mujer le denunció por abuso sexual a una de sus hijas y por supuestamente dejar de pagar los 150.000 euros mensuales de manutención que tiene que pagar. Durov, por su parte, lo que dice es que es padre de más de 100 hijos porque es donante de semen desde 2010 y ha donado en 12 países diferentes, dice el tío. Vaya huevazos, literal. De hecho, cuando le arrestaron, lo hicieron directamente en el aeropuerto e iba acompañado de una chica, una novia que tiene que hasta ahora era desconocida, ya que mantenían la relación en secreto. Me encontré un hilo de Twitter de cómo un investigador usaba técnicas de OSINT para probar no solo la relación entre Pavel y esta nueva chica, sino cómo se podía saber dónde estaba Pavel en los días anteriores a su arresto. Pavel mostraba vídeos en su Instagram conduciendo un todoterreno por el desierto y esta chica posteó un vídeo muy similar desde la posición del copiloto de un coche igual y el mismo día. Pavel luego se fue a un campo de tiro a disparar todo tipo de armas y por supuesto las compartió en sus redes sociales, porque ya os decía que el tío le gusta pues mostrar, ¿no? Casualmente esta chica también estaba en un campo de tiro posteando más o menos a la misma hora y por las imágenes de hecho parece el mismo sitio. Si nos vamos a unos días anteriores, ambos pusieron imágenes similares en sus cuentas de Instagram del mismo río en Uzbekistán. Esto ya va siendo mucha coincidencia. Y lo mismo pasó en otra ocasión, pero en este caso en Kazajistán, donde el paisaje que posteaban los dos en imágenes y vídeos era exactamente el mismo. El investigador que hizo esta investigación se fijó también en una foto que se hizo esta chica con un helicóptero de fondo, ¿no? Así enfrente de un helicóptero. Pues cogió la matrícula de ese helicóptero que se veía en la cola del mismo y pudo identificar que es un helicóptero con base en Zabrat, que es un helipuerto muy cerca del aeropuerto donde detuvieron a Pavel. De hecho, pudo también ver todos los viajes que ha hecho ese helicóptero, porque esto es información que se puede encontrar públicamente como en sitios como FlightAware, y contrastó los viajes que ha hecho ese helicóptero en concreto con las fotos que iba poniendo Pavel en Instagram y comparando que efectivamente los destinos de esos helicópteros concordaban con las imágenes que iba poniendo Pavel de los países donde estaba. Y bueno, ¿quién es esta chica? Pues una influencer rusa llamada Yulia Babilova, que se dedica a las criptomonedas, el streaming de videojuegos y a videoblogs en su canal de YouTube. Como os podéis imaginar, una chica muy guapa y que ha levantado ya sospechas de que es posible que sea una colaboradora del Mossad, el servicio secreto de inteligencia de Israel. Es de sobra conocido que muchas de las espías femeninas tienden a ser muy atractivas, pues por razones obvias. De hecho, recuerdo los comentarios de una persona que fue a hacer las pruebas de ingreso al CNI, el Servicio de Inteligencia de España, y contaba que una de las cosas que más le llamó la atención es que mientras los candidatos que eran hombres eran todos pues gente normal, del montón, que no llamarían la atención pues por alto, fuertes, rubios o ojos azules, las chicas eran todo lo contrario, eran todas extremadamente atractivas. De hecho, me acuerdo ahora de un documental también que vi sobre espías rusos en el que se entrevistaba a agentes de inteligencia americanos y comentaban sus experiencias con intentos de estos espías de convertirles en agentes dobles, y uno en concreto que fue expulsado de la CIA, si no recuerdo mal, pues comentaba que la espía rusa que acabó convirtiéndole no conocía la palabra no, es decir, decía todo que sí. Y en el documental el tío decía que aún conociendo el castigo por el que pasó cuando le pillaron, dice que volvería a hacerlo, que valía la pena. Así que ya os podéis imaginar. En fin,
Quiero decir, por supuesto, que no hay prueba ninguna de que esta chica tenga ningún tipo de afiliación con ninguna agencia de espionaje. Estos son pues comentarios que se van vertiendo, ¿no?, en redes sociales. Pero por especular, que no sea. Pero bueno, vamos ahora al día D, el arresto. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Y bueno, y sobre todo, ¿por qué pasó? Bueno, el 24 de agosto, Pavel volaba en su jet privado desde Azerbaiyán hacia Francia. Cuando nada más aterrizar fue detenido por las autoridades francesas. Fueron los medios de comunicación franceses quienes dieron luz a este hecho, creo que el canal TF1, si no recuerdo mal, e inmediatamente las redes sociales empezaron a especular sobre qué había pasado y por qué se había detenido a Pavel, ya que no había pues, mucha información. 4 días más tarde fue puesto en libertad con cargos y la justicia del país publicó un escrito con los hechos delictivos que se le atribuían, o que se le atribuyen todavía. Siendo el fundador y CEO de Telegram, debido a la falta de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, se le atribuyen conexiones con el crimen organizado, distribución de material explícito con menores, delitos de odio y terrorismo. Son 900 millones de usuarios en todo el mundo lo que tiene Telegram y atrae también al crimen, evidentemente, y sirve como plataforma de comunicación teóricamente segura entre delincuentes. Debido a la postura radical de Pavel en cuanto a la libertad de expresión, este no colabora ni cede ningún tipo de información a investigadores, policías o gobiernos, incluso aunque se trate de los delitos más graves que hay, como el abuso a menores. Inicialmente se pensó que este arresto provenía a nivel europeo, por incumplimiento de una ley que se conoce como el Digital Services Act, una ley vigente que establece que las empresas que operan en Europa están obligadas a monitorizar y actuar respecto al contenido que se publica en sus propias plataformas. Pero Telegram publicó inmediatamente que ellos sí operaban bajo la normativa europea, incluyendo el afamado Digital Services Act. Y pronto fue desmentido este rumor por parte del gobierno francés también, aclarando que el arresto se llevaba a cabo bajo las leyes del propio país y que de hecho el Digital Services Act no acarrea sanciones criminales, que es realmente por lo que se estaba arrestando a Pavel. Rápidamente, la gente cambió las acusaciones hacia el ataque a la libertad de expresión. La sensación era que estaban arrestando a Pavel porque Telegram es una vía de comunicación que usan millones de personas por todo el mundo para expresarse libremente. Y detener a su creador no es más que un intento de coartar esa libertad. Siguiendo en esta senda, he de deciros que de hecho Telegram está prohibido en 31 países a día de hoy y en España mismo un juez lo intentó bloquear hace apenas unos meses. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional Española, dio la orden a las operadoras telefónicas y proveedores de Internet de bloquear el acceso a Telegram en todo el territorio español de manera temporal. Como os podéis imaginar, y seguramente sepáis ya, sobre todo si sois españoles, en cuanto la noticia salió a la luz, causó un enorme revuelo. Una mezcla entre perplejidad por dictaminar una medida tan drástica como cortarle un canal de comunicación usado a diario a millones de españolas, y lo absurdo de la medida, ya que saltarse un bloqueo por operadores es muy sencillo, basta con usar una VPN. De esa manera el operador no puede ver que tú estás accediendo a Telegram o a otra cosa. Pero sobre todo fue alcohol para las heridas de los que ya estaban poniendo el grito en el cielo hace tiempo de que Europa va por una senda peligrosa de control y restricción de lo que se puede decir y hacer. Esto era un paso más en ese camino que, en nombre de la seguridad, pone cada vez más trabas a expresarse libremente, aunque no te guste lo que el otro esté diciendo. Bueno, pues tal fue el revuelo y presión por todos los bandos que el juez tuvo que rectificar la medida días después, reconociendo de hecho que la medida era desproporcionada y afectaría a muchas personas e incluso negocios. Es que además, en el caso de España, se intentaba bloquear Telegram a raíz de una denuncia de los grandes medios de comunicación por piratería.
Ya no hablamos de que el juez decidió bloquear Telegram porque se estaba usando para planear ataques terroristas en el territorio nacional, que se compartía material ilegal o se usaba como herramienta para conducir el cibercrimen. No. Al juez le bastó con la queja de Mediaset, A3Media y Movistar, que no les gustaba que se intercambiasen archivos de series y películas suyas. Al juez se le fue de las manos y me alegro que así lo reconociese él mismo. Pero volviendo al tema de Francia, con toda la especulación y quejas sobre el ataque a la libertad de expresión que este arresto implicaba, el propio presidente Macron se vio obligado a publicar un tuit en el que decía lo siguiente, os cito textualmente: he visto información falsa sobre el hecho de que Francia haya arrestado a Pavel Durov. Francia está profundamente comprometida con la libertad de expresión y comunicación, la innovación y el espíritu empresarial, y seguirá estándolo. Es un país gobernado por el Estado de Derecho, las libertades se ejercen dentro de un marco legal, tanto en las redes sociales como en la vida real, para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales. Corresponde al Poder Judicial, con plena independencia, hacer cumplir la ley. El arresto del CEO de Telegram en suelo francés se realizó en el marco de una investigación judicial en curso. En ningún caso es una decisión política. Es tarea de los jueces pronunciarse sobre el asunto. Y es que hasta personas tan importantes como Elon Musk o Edward Snowden criticaban este arresto, aludiendo a una censura del gobierno francés a la libertad de expresión. De todas formas, no os creáis que todo el mundo está del lado de Pavel. Buscando información sobre detractores de esta persona, me encontré con un grupo de hacktivistas que me gustó mucho lo que escribieron, porque nos da la otra perspectiva que siempre me gusta daros para dejaros con la reflexión y que juzguéis vosotros mismos. En este blog, que os dejo junto con otras muchas fuentes en las notas del episodio, comentan sus sospechas de que Pavel en realidad está cooperando con el FSB, la agencia de inteligencia rusa, y ofrecen una serie de evidencias. Bueno, lo primero es decir que Telegram, a diferencia de WhatsApp o Signal, o incluso iMessage, no está cifrado extremo a extremo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Telegram sí puede ver todas las conversaciones de los 900 millones de usuarios que tienen. A diferencia de los demás, que aunque lo pida un juez, matemáticamente no pueden acceder a los mensajes debido al cifrado extremo a extremo, Telegram sí puede. Y esto que comentan es muy cierto, y algo que la aplastante mayoría de los usuarios no lo saben. Lo único que impide que un gobierno acceda a tus mensajes de Telegram no es las matemáticas, es Pavel. Pero es que hay otro dato curioso. Mientras que, una vez más, Signal, WhatsApp, iMessage y otras apps de mensajería cifradas extremo a extremo, incluso Discord, que lo acaba de anunciar hoy, utilizan algoritmos criptográficos estandarizados, Telegram utiliza uno propio. De hecho, uno inventado por el hermano de Pavel, el genio matemático que os decía. Utilizar algoritmos criptográficos secretos que no pueden ser auditados por agentes externos y que basan su seguridad en parte en el secretismo, está totalmente desaconsejado, y cualquiera que trabaje en ciberseguridad pondría eso en el reporte de una auditoría. Sin embargo, Telegram funciona así. Por otro lado, Telegram no es completamente open source, de código abierto, es decir, parte de su código fuente es secreto, a diferencia de Signal, que cualquiera puede auditar todo el código que se ejecuta en tu móvil cuando instalas la aplicación. Todo esto que os comento también me lo encontré en un hilo de la cuenta de Graphene OS, la gente detrás del sistema operativo abierto y privado para móviles por excelencia. Pero además, en este caso, enlazan a investigaciones de expertos donde se descubren vulnerabilidades sospechosas, porque una cosa es vulnerabilidades que todas las aplicaciones lo van a tener, incluido Signal, WhatsApp, etcétera, sino vulnerabilidades muy sospechosas que además darían acceso al contenido de los grupos de Telegram a alguien que lo conociese. Ya no hablamos solo del propio Telegram, sino a lo mejor a un servicio secreto. El autor de la investigación lo tildó como la vulnerabilidad con más peste a backdoor
que he visto nunca. Es así con el título del post que os dejo en las notas del episodio. Básicamente, Telegram, debido a la falta de cifrado extremo a extremo en los chats y grupos, creó una nueva versión de los chats llamados chats secretos. Tú tienes la opción de abrir un chat secreto con alguien de manera que teóricamente sí está cifrado extremo a extremo. Lo primero de todo es que esto no es así por defecto, insisto, y lo cual es injustificable. Pero el tema es que aún eligiendo la opción de cifrado extremo a extremo explícitamente, este investigador encontró que, una vez más, debido a la decisión de Telegram de implementar sus propios protocolos de cifrado, se encontró que estaban incluyendo un paso en el cifrado que permitía a Telegram hacer un ataque de man in the middle cuando se negocia la clave de cifrado compartida. Si tú y yo, querido oyente, queremos comunicarnos con secretismo, y imagínate que nuestro canal de comunicación es este podcast que lo escuchan miles de personas, podemos negociar una clave de cifrado que ambos usaremos para cifrar lo que decimos y así, aunque nos esté escuchando muchísima gente, no podrán entendernos. El problema es que, ¿cómo hacemos para negociar esa clave de cifrado si no tenemos un canal seguro para hacerlo? Es el problema del huevo y la gallina. Si el podcast fuese ya seguro para intercambiarnos una clave compartida, entonces ya podríamos hablar por el podcast. Y si el podcast es inseguro, no podemos utilizarlo para intercambiar esa clave compartida. Pues existe una manera de hacerlo de manera segura en la que, bueno, no voy a entrar para mantener el podcast a un nivel que todos podamos entender, pero lo que Telegram estaba haciendo es que cuando se negocia esa clave compartida, ellos ponían una semilla adicional, un valor supuestamente aleatorio, pero generado por ellos mismos que supuestamente añadía seguridad al intercambio de claves. Esto es completamente innecesario y no forma parte de ningún estándar, pero sí da la capacidad a Telegram de conocer las claves compartidas que se han negociado y por tanto descifrar las comunicaciones de los secret chats que, si bien cifradas extremo a extremo, la clave es conocida por Telegram. Cuando esto salió a la luz, Telegram argumentó que añadía ese nonce, que es como se conoce en el argot de la criptografía, para fortalecer la seguridad de usuarios que tienen un generador de números aleatorios no muy robusto. Me imagino que se refiere pues a móviles antiguos, ¿no? Gente con móviles antiguos, a lo mejor pues en países africanos o así, que todavía se utiliza tecnología de hace varios años comparado pues con países desarrollados, pues decían que añadía seguridad, ¿no? Como explican en el paper realmente, ahí os lo dejo en las notas del episodio, esto no tiene ningún sentido, porque si tú tienes un generador de números aleatorios, ya estás comprometido, o sea, la calidad de tu cifrado ya no va a ser buena por mucho que tú añades un nonce, sobre todo cuando es conocido por el intermediario. Tanto es así que Telegram, de hecho, acabó eliminando esa semilla de manera silenciosa, de hecho, ni lo publicó, sin ni siquiera anunciarlo. Y bueno, ¿qué es lo que se le acusa a Pavel como para haber sido detenido? Pues lo sabemos gracias a un comunicado de prensa del Tribunal Judicial francés en el que explican que son 12 los cargos contra él. Os los leo. Por complicidad debido a la administración de una plataforma online para permitir una transacción ilícita de una banda organizada. Negativa a colaborar. A la solicitud de las autoridades competentes la información o documentos necesarios para la realización y explotación de las interceptaciones permitidas por la ley, es decir, interceptar las comunicaciones. Complicidad, posesión de la imagen de un menor con carácter sexual. Complicidad, difusión, oferta o puesta a disposición de una banda organizada la imagen de un menor con carácter sexual. Complicidad, adquisición, transporte, posesión, oferta o cesión de productos estupefacientes, es decir, drogas. Complicidad,
oferta, cesión o puesta a disposición sin motivo legítimo de un equipo, instrumento, programa o dato diseñado o adaptado para una afectación y acceso al funcionamiento de un sistema automatizado de tratamiento de datos, es decir, programas de hacking. Complicidad, estafa de bandas organizadas. Asociación a un grupo de malhechores con el fin de cometer un crimen o un delito castigado con al menos 5 años de prisión. Blanqueo de delitos o crímenes en bandas organizadas. Prestación de servicios de criptografía, destinados a asegurar funciones de confidencialidad sin declaración conforme. Pero básicamente los 3 últimos cargos viene siendo que facilita medidas de comunicación a criminales de manera que dificulta la tarea de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues si cogemos todos estos 12 cargos, básicamente se le acusa de ser cómplice al no colaborar con la justicia en la lucha contra todo tipo de crimen que acontece entre los usuarios de Telegram. Y aquí llega el debate. ¿Es Pavel responsable de lo que otras personas digan o hagan en su plataforma? Por un lado, podríamos pensar que si yo uso el correo ordinario, ¿no?, enviar cartas, y lo hago para enviar pues fotos de menores y un manual de cómo asesinar a una persona, el departamento encargado de correos del país, es decir, correos en España, no se le puede hacer responsable al haber facilitado la comunicación, ¿no? O sea, un juez no va a denunciar a correos porque yo haya enviado cartas con material ilegal. ¿Estaríamos dispuestos a bloquear el correo ordinario porque haya crímenes o criminales que lo usan para comunicarse y enviarse material ilegal, como sucede con Telegram en 31 países? Y no deberíamos tener derecho al secretismo de nuestra correspondencia, que ningún gobierno pudiera abrir cartas sin ningún tipo de control. Pero por otro lado, todos queremos que se cumpla la ley y todos debemos ser juzgados igualmente ante la ley. Si un juez dictamina que se intercepte una carta porque las fuerzas y cuerpos de seguridad le muestran indicios suficientes de un delito, el Departamento de Correos del país pondrá todas las facilidades. Si hay evidencias de que un acosador de menores está enviando correspondencia a consumidores de este tipo de contenido y abrir sus cartas es la manera de tener las pruebas condenatorias, ¿no estaríamos todos de acuerdo en que así debería hacerse si lo dictamina un juez? ¿Consideraríamos que en ese caso se está vulnerando nuestro derecho a la libertad de expresión porque un juez haya dictaminado que se abra una carta para ver si efectivamente hay fotos de menores? ¿Por qué todos aplaudimos cuando Europol interceptó EncroChat y se quedó leyendo todos los mensajes de ese servicio durante meses para detener a cientos de criminales muy peligrosos? Porque nadie se llevó las manos a la cabeza cuando el FBI llevó lo de EncroChat al siguiente nivel y creó Anom, su propio servicio de mensajería dentro de móviles supuestamente seguros, para seguir espiando a criminales que acabaron comprándolo. ¿Cuál es la diferencia con Telegram? Es también un servicio de mensajería usado por criminales. La única diferencia es que la aplastante mayoría de los usuarios no lo son, pero ¿es esa una razón suficiente para que en el caso de Telegram esté mal bloquearlo o arrestar al fundador y en el caso de EncroChat o Anom no esté mal y sea algo que aplaudimos todos? Todo esto es muy complicado, o al menos requiere un debate porque hay muchas variables a tener en cuenta, no es todo blanco o negro. Pero bueno, ¿qué ha pasado con nuestro amigo Pavel? Pues lo soltaron al cabo de unos días después de un intenso interrogatorio, parece ser. Y lo cierto es que ha surgido efecto, porque por mucho que Pavel tenga un historial de plantar cara a la presión policial, en este caso parece que ha agachado las orejas, ya sea porque se ha dado cuenta por fin de que en Telegram se comunican muchos criminales, o porque le han dado un ultimátum y no le queda otra. Por ejemplo, hace unos días el FAQ, la típica página de Frequently Asked Questions, ¿no?, donde vas ahí a leer las respuestas a las preguntas comunes, pues Telegram tiene una en su web, pues la actualizó sin avisar, sin hacerse público, y hasta el punto en que incluso Elon Musk tuiteó sobre ello, y es que la página contenía antes la siguiente frase, cito textualmente:
Todos los chats de Telegram y los grupos son privados entre sus participantes. Nosotros no actuaremos ante ninguna petición relacionadas con ellos. Es decir, lo que tú hables en Telegram es tuyo y tú tranquilo que yo no se lo voy a decir a nadie. Aquí lo que os comentaba antes, aquello de que Signal y WhatsApp usan criptografía para garantizar que no se puede acceder a los mensajes y Telegram utiliza la promesa de su fundador en su web. Pues esa frase se ha eliminado y ahora el FAQ dice algo muy diferente. Basta con leer el primer párrafo. Todas las apps de Telegram tienen un botón de denuncia que te permite marcar contenido como ilegal para nuestros moderadores con solo un par de clics. ¡Ostras! Pues sí que ha cambiado la cosa. Y no critico este cambio de postura, ¿eh? Solo digo que parece ser que los 3 días detenido han tenido efecto. Y esto no ha sido el único cambio. Han deshabilitado la posibilidad de subir imágenes a Telegraph, una herramienta de microblogging complementaria a Telegram que yo sinceramente desconocía, pero que fui a ver y te permite básicamente publicar lo que quieras en una página de manera anónima. Parece ser que era abusado por criminales, ya que no tienes ni que registrarte. ¡Qué sorpresa! Imaginémonos qué tipo de imágenes deben de aparecer ahí. También han deshabilitado una funcionalidad que ya había sido criticada, de hecho, en el pasado, por lo peligroso que era para la privacidad de los usuarios. Es la de encontrar personas cerca. Una funcionalidad de Telegram que te permitía ver pues otros usuarios desconocidos, no tus amigos, como puede ser pues el iPhone, ¿no? Lo del Find My Friends. Esto es, pues cualquier usuario de Telegram podía ver que tú andabas cerca físicamente basándose en las coordenadas del GPS del móvil. De manera más pública, Pavel ha dicho que quiere convertir las áreas criticables de Telegram en áreas de admiración, que reconoce que la moderación de contenido en Telegram no ha sido la adecuada, pero que la culpa de ello es que la base de usuarios ha crecido de manera descontrolada, dice, y que bueno, que eso ha facilitado pues el uso criminal de la aplicación, ¿no? Pavel Durov. ¿Héroe o villano, querido oyente? ¿Colaborador de Rusia y países árabes o un libertario que defiende hasta la muerte tu libertad de poder decir y compartir lo que quieras? ¿Un billonario que lucha contra el sistema o un criminal que desoye las órdenes de un juez? ¿La persona que necesita esta sociedad controlada por las élites que quieren silenciarnos o el tirano que se cree por encima de la ley bajo el discurso de la libertad de expresión? Tú me dirás, querido oyente. Pero lo cierto es que hasta aquí hemos llegado. Gracias por quedarte hasta el final. Me encanta. Gracias de verdad, porque hay que dedicar mucho tiempo a este podcast y cuando veo todos vuestros comentarios de lo mucho que os gusta el episodio de la semana, que me dejáis vuestras opiniones, vuestras reflexiones, creo que este es uno de esos episodios que invita sobre todo a la parte de la reflexión. Así que ya tengo ganas de ir leyendo todo lo que me vais poniendo por redes sociales, en los comentarios del propio episodio en las diferentes plataformas. Y ya sabéis que estamos en Discord, que nos podéis contactar en podcast@tierradehackers.com, estamos en todas las redes sociales y sobre todo no os olvidéis de compartir esto con amigos y dejarme alguna review en las plataformas donde nos escuchéis, porque la verdad ayuda, ya sabéis cómo funcionan los algoritmos. Gracias por estar ahí y nos escuchamos esta vez sí para la próxima semana. Adiós. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.